New Horizons Radio. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros a través de Neon 89.3, somos New Horizons Radio y acá estamos, bueno, pues para servir toda la información que en estos tiempos son necesarias. Hemos venido haciendo un repaso, sobre todo en estos días de resguardo, por las previsiones económicas, las previsiones de salud, lo que tenemos que tomar en cuenta en muchos órdenes, en cómo nos alimentamos, cómo guardamos los alimentos. Pero ¿habrán alimentos suficientes para que nosotros podamos guardar? No habrá dificultad en el abastecimiento, la locura que vivimos al inicio de semana, de que la gente salió a la calle corriendo entendiendo que se iba a quedar sin alimentos. Los productores están resguardados en ese proceso y bueno, pues nosotros tenemos el honor de volver a tener con nosotros acá en New Horizons Radio a Eric Rivero, presidente de la Confederación Nacional Agropecuaria, Confenagro, y con él vamos a hablar justamente de la seguridad alimentaria frente a este flagelo del COVID-19. Eric, encantada nueva vez de tenerte por acá en New Horizons Radio. Buenos días, realmente el honor es mío estar con New Horizons Radio nueva vez, compartiendo con grandes amigos como son ustedes, sobre todo con y nada, aquí estamos para un conversatorio que pienso que puede ser de provecho para todos veremos, aprenderemos y nos informaremos y retroalimentaremos con las cosas que pues estamos viviendo en estos momentos de tragedia del mundo. Así es, señor Garrido. Buenos días nuevamente. Cuando analizamos la situación del sector agropecuario, comencemos, digamos, por la realidad actual. Tenemos un trauma a la demanda, no necesariamente así un shock de oferta, es decir, el mercado agropecuario ahora mismo se ve golpeado, no porque los productores no tienen la capacidad productiva, no han hecho la siembra, no han criado el ganado, las gallinas, los cerdos, las gallinas ponedoras, no es que no están poniendo huevo, sino que sencillamente tenemos un shock de demanda, porque nos cerraron uno de nuestros grandes mercados, que es el hotelero. Al mismo tiempo también la sociedad dominicana en su conjunto está ahora mismo retrancada, entonces hay un sinnúmero también de demandantes, digamos, terceros o terciarios que están aquí a lo interno, como son los restaurantes, los hoteles domésticos, los comedores, etcétera, etcétera, que todo ese comercio, todo ese negocio está cerrado. Y al mismo tiempo tenemos también un trauma, digamos, logístico, porque con el cierre del comercio aéreo, de las aerolíneas, por el tema del turismo, las barrigas de los aviones que antes se dedicaban, de los aviones comerciales que llegaban a República Dominicana, sobre todo esos vuelos charter. Yo sé que, por ejemplo, el mercado ruso, nosotros le vendíamos muchos rubros a Rusia, a España, a Inglaterra, a Alemania, y se utilizaban pues esos vuelos charters e incluso los vuelos comerciales como vehículo, ¿no? Logístico para poder hacer eso. En el día de ayer estuve leyendo que el tráfico de carga aérea por el aeropuerto de las Américas, por la terminal que se dedica a la parte de carga, se ha incrementado exponencialmente, pero de igual manera me imagino que no es suficiente. ¿Cuáles son los rubros, dirías tú, más críticos en este momento, en el sentido de que estamos en primavera y no hay demanda interna y no tenemos necesariamente cómo colocarlos? Pero comencemos por ahí, por identificarlos. Así es, son varios, porque hay una de las desventajas de muchas de las producciones nuestras, es que son muy perecederas. Y en el tema, por ejemplo, de los pollos, que llega un momento que ya no se pueden tener más porque la sobrealimentación los afecta, ya no son tan eficientes transformando. Es un tema importante porque estamos hablando de una industria que es muy importante, no solamente en la garantía de esa proteína de gran calidad y a un precio adecuado que tenemos, sino también de que cualquier error pues son millones de pesos. Y hoy, por la misma maravillosa introducción que tú decías, por el cierre de los tradicionales cadenas de distribución del país, muchas de ellas afectadas por esta pandemia, pues y también por la falta de
de esa gran masa de dominicanos que viven de la informalidad en los negocios, en el chiripeo, pues que no están recibiendo en estos momentos todavía ingresos adecuados, pues es una de las industrias más afectadas. La del pollo, la de la carne de pollo, y siguiendo por la leche también, que hay una gran cantidad, cerca del 50% de los más de 2 millones de litros que se producen de leche en el país por día, van a un mercado de pequeñas queserías artesanales, pequeñas queserías informales, de pymes muy pequeñitas, pues también esas han perdido por los canales tradicionales de comercialización de sus quesos, como tú bien decías, cafeterías, restaurantes, paradores de la carretera, esos paradores de la carretera, de la autopista Duarte, que tanto queso día por día se venden, pues hoy prácticamente todos están cerrados. Y el desayuno escolar no afecta también a los lecheros. El desayuno escolar, el Estado ha tomado la decisión de seguir dándolo. Se han hecho algunos arreglos. La leche se sigue dando en la mayoría de los centros educativos del país en el formato de litro. Ya se quitó el del 200 ml para que no tengan que ir todos los días, sino una vez a la semana se reparte. Y esa parte, pues, sí, se eliminó la leche pasteurizada por el tema de la conservación, que con el UHT se mantiene, pero sí, en esa parte el Estado ha estado y sigue repartiendo la leche del plan de alimentación escolar en prácticamente casi todas las comunidades, porque hay algunas que han tenido un poquito de problemas, pero en la mayoría de los casos se está repartiendo de manera adecuada y con flexibilidad, porque han tenido inclusive, y es bueno que lo sepa la población, que usar algunos cartones hasta de jugo UHT, porque no se tenía previsto la demanda de litros tan importante, porque el desayuno escolar se daba en 200 ml, pero se está haciendo y eso está funcionando adecuadamente. Pero te reitero que el 50% o más de la leche del país, que es una leche muy social, pues va a pequeñas queserías, que esas sí están afectadas de manera importante. Y es bueno reconocer, y bueno que se sepa que las industrias más importantes del país, dentro de las posibilidades de cada quien, pues han ayudado a muchas zonas, permitiendo que los centros de acopio que no tenían su capacidad, los centros de acopio de la leche del país, que no se estaban llenando, pues que esa leche que iba a las queserías, pues se permite, y muchas empresas han asumido ese compromiso con los ganaderos del país, pero no da porque es mucho lo que está, y estamos tratando de ver cómo podemos ir fomentando que otras industrias vayan a otras zonas nuevas para que no se pierda la leche que está en estos momentos, por un tema de que este año había sido un año que la primavera se había adelantado, tenemos muchas frutas, mucha leche en nuestro campo, y lo importante es que no se pierda un cc de leche, ni se pierda un gajo de naranja, ni un grano de arroz, y que pueda llegar y buscar la forma de que pueda llegar a todos los dominicanos que necesitan alimentación hoy. Perdón, Ana, vamos a quedarnos con el caso de la leche y de los pollos. En el caso de la leche, no tenemos la posibilidad en República Dominicana, yo sé que tenemos la posibilidad de hidratar la leche importada, pero no tenemos la posibilidad de deshidratar la leche nuestra. No hay ninguna planta en el país deshidratadora desde hace ya muchos años. Había una planta en una de las empresas en San Francisco de Macorís, pero eso ya no existe. Hace un año pues estuvieron haciéndose los esfuerzos, pero no tenemos planta deshidratadora en el país, no. Habría que buscar formas de preservar la leche con un sistema de factoring, porque sí hay otras formas de preservarla, la evaporación de la leche, que hay empresas aquí y marcas muy tradicionales que pudieran, pues, con el soporte de un factoring, pues, preservar esa leche que evaporada se preserva por años. La misma UHT, que tiene una vida de hasta 6 meses sin ningún tipo de problema. O sea que hay formas, y se le hemos estado tratando de transmitir las ideas al Estado para que no se pierda, para que se busquen las herramientas y se utilicen las políticas públicas para poder hacer eso, y que se preserve esa leche para momentos de necesidad. Cuando tú hablas del factoring, tú lo que quieres decir es que el Banco de Reserva le compre la factura a los productores de leche. Sí, pudiera buscarse alguna forma
para que las empresas que en algún momento dicen que no pueden asumir todo el compromiso por el tema de que necesitan que no la van a vender capital, que no la van a vender inmediatamente, claro, que hubiera una especie de factoring, como se hace en el arroz, como se hace en otros productos, y como se ha hecho inclusive en la leche, en momentos de un llamado buche que teníamos todos los años, que sí se ha hecho y que hay experiencia de eso, y pudiera eso servir para preservar esa producción para los próximos meses que auspician muchas dificultades. No, pero eso entonces es un must. Atención al administrador del Banco de Reserva. Necesitamos necesariamente vincular a los productores de leche conjuntamente con las industrias. Con las industrias, ¿no? Las fábricas, las procesadoras de leche, para que podamos garantizar que esa leche no se pierda, que los productores sigan vivos, porque esto es un asunto de garantizar la vida, pero no solamente la vida biológica, sino también la vida empresarial. Entonces, ese es un punto fundamental, y yo creo que el Banco de Reserva, el Banco Central, lo hablamos en el día de ayer, le ofreció la liquidez suficiente y no sería imposible de lograr. En el caso de los polleros, Eric, no tenemos acá en República Dominicana suficientes cuartos fríos donde almacenar el pollo congelado. Bueno, hay muchos, no sé cómo estará la estructura, por ejemplo, de Inespre y de los Mercas Santo Domingo, que son ya más recientes, pero había una estructura importante que se ha usado en situaciones de sobreoferta en algún momento, y que pienso que tampoco, si los chinos fueron capaces de hacer un hospital en 4 o 5 días, pues tampoco yo pienso que es imposible de preparar cuartos fríos provisionales que en el país deben haber. Y creo que hay, inclusive habían algunos hasta que estaban perdidos del Mercado Santo Domingo por ahí, que se pudieran poner para preservar los alimentos, porque dentro de todo lo que estamos viviendo necesitamos políticas públicas para el distanciamiento social, para preservar la salud, la medicina, pero hay algo que es vital y ha sido vital siempre, es que es el tema de la alimentación, que sin eso no hay nada, no hay salud, que sin eso no hay recuperación, que sin eso no hay creación de riqueza ni empleo en los campos, que ahora, hoy por hoy, pues se resalta nueva vez la importancia de la seguridad, la independencia alimentaria de que tanto hablamos, que es realmente en tiempos de paz y de tranquilidad y de mercados tranquilos en el mundo, de bonanza, pues muchas veces se ven a los agricultores, a los productores pecuarios como personas de segunda y tercera categoría, pero cuando estos momentos que cada cierto tiempo llegan a trastornar la vida del mundo y a trastornar la vida sobre todo de los que más necesitan, pues se define, se demuestra que la producción agropecuaria es sin duda alguna el pilar de una nación que pueda tener aspiraciones de respetarse y de desarrollarse. En un tema como el de hoy, pues eso se vuelve a tomar esa importancia que nunca ha dejado de tenerla, pero que muchas veces es ignorada. Y hoy pues puedo decir que en nuestros campos lo que tenemos es una superabundancia de muchos productos por el tema no es que estaban ahí, ¿no? Sino que como se han cerrado mercados, como tú bien lo dijiste en tu exposición inicial, pues están ahí, y lo que hay que hacer es llevarlo a las mesas de los dominicanos, y lo que hay que hacer es permitir que se vendan a un precio adecuado también, para que no se sienten los agricultores, para que no se sienten los criadores, y para que en la finca se pueda seguir trabajando y sembrando, para que dentro de un mes, dentro de 2 meses, pues tengamos también lo que hoy podemos tener. O sea, que eso es lo importante, que esas medidas vengan acompañadas con que la situación de los productores pueda ser medianamente solvente, para que puedan seguir haciendo las inversiones y trabajando para que podamos tener alimentos no solamente ahora, no solamente en el próximo mes, sino en los próximos meses. En el caso del pollo me parece, perdón Ana, en el caso del pollo me parece muy evidente que pudiésemos, así como tú planteas, en muy poco tiempo, 10, 15, 20 días máximo, reconvertir varias naves en cuartos fríos, y con un trabajo en conjunto, Ministerio de Agricultura, con los productores de pollo y de huevo,
congelarlos. Inclusive yo me llevé la sorpresa el otro día viendo un reportaje bueno, fue el doctor Marín acá en el programa que lo dijo la semana pasada, ¿cierto, Ana? Que los huevos se pueden congelar también. Yo no sé si eso tú lo sabías, Eric. Sí, los huevos inclusive en países como, bueno, lo mismo Estados Unidos, que siempre es un referente que nos ponen, pues los huevos se comercializan refrigerados y duran mucho, pero realmente nuestra cultura permite que los huevos es un alimento de fácil uso, de que no se contamina. Pienso que el huevo en esta pandemia puede venir a jugar un rol importantísimo también, porque es un poco frágil y hay que tener un poco de cuidado en el manejo, pero es un producto que se preserva por muchos días con muy buena calidad y que además es una proteína de altísima calidad que está ahí y que además que producimos huevos por encima de la demanda normal. Pero por eso que te digo, o sea, si no tenemos esa demanda, si no tenemos esa demanda actual para proteger al productor, es obvio, ¿no? Los productores van a tener que hacer ciertos ajustes en el mediano plazo. O sea, si el productor de huevo estaba programado para producir X cantidad de huevos mensuales, tiene que saber que va a tener que eliminar N número de gallinas ponedoras eventualmente y bajar ligeramente esa producción. Pero si con mecanismos financieros y con mecanismos de almacenamiento, de logística, porque por eso lo dije desde el principio, hay un problema de logística que se tiene que trabajar, que lamentablemente no lo empezamos a trabajar en enero, no lo empezamos a trabajar en febrero y aparentemente se nos fue marzo de las manos y tampoco. Entonces ya ahora sí tenemos que definitivamente tomar esto en cuenta, porque esa demanda del sector turismo, esa demanda y esos canales de transporte normal, de logística de transporte normal que teníamos hasta hace un mes, no van a regresar en el mediano plazo, en el cortísimo plazo. Entonces nosotros tenemos que preservar nuestros productores y preservar nuestra producción. Entonces, si el tema es almacenamiento y de financiamiento, existen los mecanismos. Claro que sí, existen. Y yo me voy un poquito más lejos. Esto debe de servirnos y no olvidarlo nunca. Que, por ejemplo, el tema de los mercados no debe de dejarse para una emergencia. Los mercados tienen que ser, así como nos quieren comparar a nosotros como país, que muchas veces nos llaman ineficientes, muchas veces pues nos quieren comparar con esos grandes productores de esos países desarrollados. Pero también el Estado debería de ponerse en el mismo cinturón y copiar los mercados de los países desarrollados, que son espacios con mucha higiene, con inocuidad, que la gente puede ir a comprar. Y aquí lamentablemente muchos de nuestros mercados hasta hoy han sido, no importa el esfuerzo que haga un productor en el campo para producir con inocuidad, muchas veces cuando llegan a esos mercados pues todo eso se pierde. Entonces es bueno que también comencemos a pensar en mercados alternativos mientras dura la crisis, que esos mercados que hasta ahora se habían hecho mucha gente, el chivo loco, pues que ya que están ahora cerrados y con horarios especiales, pues eso se mantenga, se preserve, para que los dominicanos puedan tener acceso a esos alimentos de una manera que no afecte la salud y sobre todo en estos tiempos que hay que cuidarse todavía mucho más. Así que pienso que nos debe de servir a todos de un ejercicio también de que las cosas no se pueden dejar pasar, de que hay que trabajar siempre a la prevención y trabajar siempre como los productores agropecuarios que no tienen día, no tienen hora, no tienen días ni noches, ni Viernes Santo ni día para producir, pues así debe ser toda la cadena alimentaria de un país. Eric, hablabas hace un momentito de que con los productores que tienen pues los productos ya hay, digamos que a la mano, ya han cosechado, ya tienen la vaca ofreciendo la leche, la parte de avícola, ¿no? Y hablas de permitirle a los productores pues entrar, digamos, en la cadena de comercialización en este proceso. ¿Entiendes tú como líder del sector que habría alguna variación en los precios para la salida de esos productos que de alguna forma ya están en stock? Sí, hay que tratar de ver si esos espacios de mercados alternativos, el Mercado Santo Domingo y otros espacios más que pudieran ubicarse, pues le dieran oportunidad a grupos de productores por poder traer sus productos ahí y posiblemente no es muchas veces la vocación del productor tener que salir a la ciudad a vender,
pero en estos tiempos de emergencia hay que hacerlo porque hay que reiterar que el cierre de los canales tradicionales de distribución, de muchos de ellos, pues está afectando de manera importante a muchos sectores. ¿Y el precio entonces? ¿Entiendes que el tú precio, reiterar que el precio de los productos agropecuarios, y quiero hacer una felicitación a dos grandes cadenas de supermercados que hoy pues hacen un compromiso con la nación de que en los próximos meses el CCN y el Supermercado Bravo pues no van a hacer tener subidas de productos. Y yo lo que puedo reiterar que a nivel del campo, hoy, por ese mismo, por lo mismo que ha pasado en el mundo, pues la pérdida de canales de distribución, pues hoy por hoy, pues lo que tenemos es precios más deprimidos que hace 15, 20 días en los campos. O sea que no hay ninguna razón para que tengamos carestía en estos momentos. De aquí dependerá de las políticas públicas que se adopten para que no se pare el aparato productivo agropecuario nacional y que en los próximos meses podamos seguir teniendo productos disponibles para los dominicanos en estos tiempos difíciles. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque tengo la segunda parte de las preguntas con Eric. Amigos, estamos de regreso acá en New Horizons Radio. Gracias. Nosotros estamos muy complacidos de poder servir de canal en estos días en los que estamos resguardados, ¿no? Y poder llevar a ustedes pues conversaciones que siempre suman al desarrollo, a las previsiones, a todo lo que tenemos que tomar en cuenta en estos días en los que estamos viviendo experiencias nuevas para todos nosotros, porque definitivamente no teníamos muchos años sin tener situaciones que pudieran poner en peligro la masa de nuestra, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial. Y bueno, sobre todo viendo la parte positiva y de previsión en todo este proceso. Ya hay muchas noticias negativas. Vamos a ocuparnos más que preocuparnos y por eso conversamos con invitados como el que tenemos el día de hoy, Eric Rivero, presidente de Confenagro, con quien estamos conversando sobre todo el tema de seguridad alimentaria en la República Dominicana. El señor Garrido quedó al aire antes de la pausa con una nueva pregunta. Ok, Eric, vimos en el segmento anterior el tema de dos de los rubros, digamos, o tres, pollo, huevo y el tema de la leche. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el tema de las frutas y los vegetales? ¿Cuál es la situación actual? ¿Tenemos capacidad de procesar y conservar nuestras frutas en caso que no tengamos cómo colocarlas en el extranjero? ¿Tenemos hoy en día ese vínculo creado entre la procesadora de la fruta y el productor? ¿Existen situaciones que hacen que eso no se posibilite? ¿Cuál es la realidad al día de hoy de esos sectores? Mira, realmente posibilidad de transformarla hay varias empresas que se dedican a eso. Hay que ver cuál es la capacidad de ellos de almacenaje. Hay empresas que en los últimos años, por ejemplo, en un caso que ahora es dramático, que es el de la piña, que estábamos exportando mucha piña y que además de eso, pues el gran consumo de los hoteles estaba ahora en su apogeo. Pues hay mucha piña por ahí. Hay empresas que sí la pudieran transformar y estoy seguro que harán, porque ya hay conversaciones entre grupos de productores de piñas específicamente y así de otras frutas, pero de piña, que es una gran industria, pero además que ha sido pues protegida y relanzada por el Estado y por el presidente Danilo Medina, que ha tenido pues en la piña un apoyo importante en muchas zonas. Pues deben de buscar la forma para preservar a esos productores, que de por sí también muchos son productores que han hecho grandes inversiones con financiamiento, inclusive del mismo Banco del Estado, el Banco Agrícola, y que va a haber que buscar una alternativa parecida a la de la pignoración, a la del apoyo a los transformadores, para que eso no se pierda. Y también pues posiblemente ubicar espacios, como hablamos de los pollos, para poder pues tener, si no tienen la capacidad para todo lo que va a haber ahora, tener capacidad de guardar todo eso. Es así en eso. De almacenarlo. A mí me queda, exacto, a mí me queda muy claro por la conversación contigo que si yo fuera el Estado Dominicano, o digamos, todos tenemos que abocarnos para que el Estado Dominicano ahora mismo identifique rápidamente
aquellas personas que en República Dominicana tienen la capacidad de reconvertir naves en cuartos fríos, por un lado, y por el otro, en vincular a los productores con los maquiladores de estos productos para garantizar que esos productos se conserven. Porque si yo tomo toda esa piña y la proceso y la convierto en pulpa y la congelo, entonces yo mañana voy a tener garantizado inclusive quizás potencialmente un nuevo mercado, un mercado que nosotros no estábamos asumiendo. Y yo sé que aquí pasa con muchos otros productos. Que necesitamos y de esas divisas que tanto vamos a necesitar. ¿Sí? Es uno de los retos, o sea, transformar también la agropecuaria que tenemos en el país por una agropecuaria que industrialice, que le dé valor agregado a las cosas. Claro. Pues debe ser una de las metas que salgan de este aprendizaje que nos está dando el mundo. Eso es una de las grandes metas, y saber, porque es bueno que se sepa, y no sé, tú que vives atento a todo lo que pasa en los medios, es bueno que se sepa que, por ejemplo, el cacao ha bajado de precio, se han derrumbado los precios de los principales rubros, y es el momento de pensar cómo preservar todo eso. Es un momento donde los grandes exportadores, por ejemplo, como de trigo, como es Rusia, de arroz, como es la India, en fin, han prácticamente puesto medidas de emergencia, y inclusive leí ayer, han puesto, claro, hay prohibiciones de países, grandes exportadores de esos alimentos del mundo, que han parado las exportaciones hasta ver qué pasa. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás en eso, porque inclusive ayer, eso fue una noticia de antes de ayer la estuve leyendo, donde ya, reitero, países de exportadores de los principales rubros alimenticios del mundo, pues han frenado las exportaciones hasta nuevo aviso, hasta ver qué pasa en el mundo. O sea que nosotros no podemos quedarnos atrás, porque si puedo reiterar que hoy por hoy no hay problema con el acceso al alimento, no hay problema con la mayoría de las cosas que producen los dominicanos aquí, pero que eso tenemos que sobre la marcha, sobre todo lo que se hace en materia de salud, que es lo principal ahora mismo, preservar vidas, pero no podemos descuidar bajo ningún momento, ningún concepto y en ningún momento, que se siga pues facilitando, que el campo siga andando de manera más o menos dentro de las limitaciones, que pueda seguir sembrándose, y que los productores nacionales, pues con el compromiso de hacer las cosas con la debida precaución, preservando a nuestros colaboradores y preservando toda la salud que debemos preservar y todas las medidas que anuncian los expertos y nuestras autoridades, pues no podemos parar, porque en definitiva, sin alimento tampoco hay salud. Y en el mundo como está, pues el alimento solamente lo podemos garantizar en calidad, en cantidad y a precios adecuados los productores del país, que gracias a Dios, a pesar de los pesares, pues esa cultura productiva del dominicano está ahí, está intacta y está pues desplegada en todo y cada uno de los rincones de nuestra patria. Sí, pero Eric, tú acabas de tocar, perdóname, otro punto fundamental. El maíz, la soja o soya y el trigo se compran en contratos a futuro. Entonces hay que reunirse en una mesa de discusión. El Ministerio de Agricultura tiene ahora mismo el gran desafío. Nuestro amigo Omar Benítez tiene el gran desafío de vincular con el Banco de Reserva y con el Banco Agrícola y garantizar el suministro, garantizar la preservación. O sea, porque es lo que estamos hablando. Mira, para ponerte un ejemplo, que yo sé que tú no tocas ese sector, pero inclusive fuera del aire me dijiste algo acerca de él. En el sector educación, el trabajo en línea, por decirlo de una forma, las clases en línea, inclusive esto que nosotros estamos haciendo de conversar de manera remota sin estar viéndonos uno a otro, esas eran realidades que nosotros la veíamos en otros países, pero que nosotros los dominicanos no entendían que eso se tenía que hacer aquí y que se podía hacer en República Dominicana. No es el caso particular de New Horizons, que tiene sistemas desde hace muchos años ya de trabajo de e-learning y demás, pero en general nunca la nación dominicana, desde las escuelas públicas hasta todos los colegios privados, las universidades, habían tenido el desafío
de a distancia continuar trabajando, mucho menos las empresas, los bancos, por ejemplo. Hay un número importantísimo de los directores y dirigentes de la banca nacional, de las telefónicas, del sector eléctrico, etcétera, que están trabajando desde sus casas. Entonces, esta es una oportunidad para nosotros realmente relanzar el sector agropecuario y nosotros ver el sector agropecuario y transformarlo. Eso que tú estás hablando del cacao, por ejemplo. Óyeme, ya es hora de que nosotros dejemos de estar vendiendo sacos de cacao crudo y comprando barritas de chocolate. Y no es que se estén haciendo, ahí está Conacado, que ha hecho una inversión de más de 1.000 millones de pesos dominicanos, una confederación de productores de cacao que en San Francisco de Macorís están para darle esos pasos adecuados, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, porque no podemos seguir vendiendo, cambiando oro por espejito, como se dice. Sí, pero el tema es que ahora, Eric, que al vapor, ¿entiendes? O sea, esto es un estado, es como si fuese un estado de guerra, que yo sé que República Dominicana no tiene experiencia en eso, lamentablemente, ni tenemos la organización y la logística necesariamente adecuada, pero sí tenemos una clase empresarial y tenemos ya una capacidad instalada, como estábamos diciendo ahorita. O sea, aquí hay muchas naves industriales, aquí hay muchos almacenes, aquí hay muchas empresas que se dedican a la importación de equipos de refrigeración, que tienen equipos de transporte, Fenatrano, toda esa gente tienen la posibilidad, si uno las vincula, si uno las pone todas juntas, de trabajar en equipo y nosotros empezar entonces a transformar nuestra capacidad productiva para que cuando esos mercados se abran, nosotros podemos decirle a los norteamericanos, decirle a los europeos, decirle al ruso o decirle al chino, al asiático, mira, tú sabes qué, yo no te voy a vender el cacao, yo te voy a vender mi chocolate. Así es. Y eso, pues, eso que tú acabas de decir va en consonancia con el llamado de muchos líderes políticos, empresariales, religiosos, de que llegó un momento de que el país tiene que ser uno solo y unirse pese a las diferencias. Yo creo que debe de haber una apertura para que la lluvia de ideas y el esfuerzo de todos pueda traer, en la medida de la emergencia, de la tragedia tan grande que estamos viviendo, de un mundo nunca que esto pudiera, íbamos a vivirlo, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de avanzar y de que salgamos dentro de la medida de lo posible, fortalecidos y lo menos afectados posible, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, poniéndonos todos a disposición de aportar, y que las diferencias que tenemos, pues que hoy se dejen a un lado y que podamos salir como país lo menos lastimado posible dentro de lo que está viviendo el mundo, que es trágico, porque cuando tú ves países como España, como Italia, como el mismo Estados Unidos, lo que está pasando, tú dices, por Dios, ¿y qué es lo que ha pasado? Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es lo que está pasando, y tenemos que tener claro de que solo la unidad y la unidad de los esfuerzos y de las voluntades, pues, nos van a poder dejar pasar esto. Pero entonces, en ese sentido, Eric, vamos a hablar del tema de la unidad finalmente, ya en estos escasos segundos que nos quedan. ¿Cuántas reuniones ustedes han tenido, que espero que hayan sido virtuales? ¿Cuántas ustedes están trabajando en una mesa de trabajo en conjunto con el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola? Las asociaciones Conacado, la Asociación de Productores de Arroz, los importadores de trigo, de soya, de maíz, los productores de pollo, etcétera. ¿Ustedes están todos en una mesa trabajando en conjunto? No hay. El Ministerio de Agricultura hasta ahora con nuestras organizaciones no ha tenido todavía ningún acercamiento, pero sí quiero dejar constancia. Quiero dejar constancia de que sí hemos preparado un documento con la mayoría de las ideas nuestras, que muchas pues es la realidad del productor, de los que vivimos en el campo, la que tenemos ahí. Algunas pudieran ponerse en práctica, otras pudieran no ponerse en práctica en 100%, pero es una actitud de apoyo y de aportar lo que nosotros creemos a nivel del campo, y que reconocer pues que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, pues siempre se ha mostrado receptivo y ha estado pues atento por estas vías de comunicación que tenemos, que nos dan estos tiempos modernos
de escucharnos, pero lamentablemente no hemos tenido pues constancia de que el Ministerio de Agricultura pues esté interesado en ni siquiera en escucharnos hasta ahora. Ojalá que ¿Ustedes se han acercado, Eric? ¿Han intentado tener ese acercamiento con las autoridades? Claro que sí, claro que sí. Pero reitero que hemos tenido el acercamiento con el ministro que es encargado de, vamos a decir, de todo lo que es este movimiento pro resolver los problemas del COVID, que siempre, y es bueno reiterarlo, ha sido pues un aliado de nuestras instituciones, y en estos tiempos de emergencia pues se ha mostrado solidario, pero él solo no puede, necesita pues que cada quien asuma su rol, y para eso pues tenemos funcionarios que en cada área deben estar trabajando, porque no podemos tampoco. O sea, tú desconoces, por ejemplo, al día de hoy no hay una mesa agrícola trabajando el tema, y si la hay, ustedes no han participado de ella. No hemos participado. Y ¿qué te digo? Y si han habido, pues, porque estamos en contacto con muchos sectores todos los días, personas preocupadas, personas que tienen problemas, que uno trata de dentro de la medida de lo posible buscarle alternativas que muchas veces no tenemos, pero que por lo menos nos hacemos los esfuerzos, pero eso ha sido pues de manera privada y con las organizaciones de productores que hemos venido trabajando, y es lo que te reitero, el canal no ha sido el Ministerio de Agricultura. Señores, sin planificación no vamos a salir, no, o sea, Dios le perdona a uno un tropiezo, te perdona 2, pero no te perdona 10. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que hacer la cosa en orden. Ya perdimos el tiempo en enero, perdimos el tiempo en febrero, perdimos la mitad de marzo. Y también ahora vamos a perder lo que potencialmente necesitamos resolver para poder sobrevivir mayo, junio, julio, agosto, septiembre y de ahí en adelante. E inclusive para ganarnos nuevos sectores y nuevos mercados. Y empezar a tener una vida normal de nuevo. Así que correcto. Es así. Ya lo decían los economistas. Yo quiero ser optimista, yo quiero una normal mejor, más próspera. Pero eso implica sacrificio y organización, no hay otra forma. Y voluntades, unión de voluntades, así es. Así es. Bueno, y cambiar el trabajo por las facilidades, y cambiar el esfuerzo, por la facilidad de las importaciones, y saber que la riqueza primaria solamente la produce la tierra, y que nosotros, gracias a Dios, estamos bendecidos en tierra, estamos bendecidos en cultura productiva, y estamos bendecidos en tantas cosas que podemos desarrollar como país. No nos podemos quedar sentados esperando que alguien nos venga a pasar la mano. Hay que hacer las cosas para que pasen, y en eso es que estamos nosotros. Bueno, Eric, siempre complacidos, muy agradecidos del tiempo que nos regalas y de toda la información que nos permites a nosotros ser canal para toda la sociedad dominicana. Señores, se nos fue el tiempo, señor Garrido, ya. Así es, mañana tenemos potencialmente otro plato fuerte que anunciaremos en breve, y nada, yo creo que Erika ha dejado a todo el mundo bien sopa, seco y sacudido con esto que no ha dicho en el día de hoy, y medido con tremendo cajón, porque tenemos que actuar, pero tenemos que actuar juntos. O sea, no, esto es un momento de que todo el mundo se ponga claro en lo que tiene que hacer, y no podemos seguir sencillamente esperando que otro no lo va a resolver. Y hay que actuar organizado. Así es. Estamos hablando de vida, de preservar vidas, de preservar el país. Estamos hablando de eso. Entonces, todos debemos dejar atrás cualquier diferencia que tengamos y trabajar por lograr que esas cosas pasen. Así es. Señores, mañana a las 11 de la mañana tenemos nueva vez esta cita en New Horizons Radio. Recuerden que pueden buscar esta entrevista en todas nuestras plataformas digitales. Allí nuestro equipo técnico está trabajando para ustedes. Gracias por el favor de su sintonía de este jueves. New Horizons Radio.